Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle la investigación y análisis de los temas que en materia de economía y finanzas a usted le interesan. Como siempre le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, X, Instagram, Threads y TikTok, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Los cambios en el entorno alteran para bien o para mal la toma de decisiones a nivel empresarial, gubernamental e incluso personal. Y estos cambios pueden anticiparse con metodologías que determinan la probabilidad de ocurrencia. Es así que el reconocido grupo Integralia Consultores acaba de publicar el reporte Los 10 principales riesgos que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática del país en 2024. Pero ¿quién mejor para explicarnos este reporte que uno de los autores del mismo, Carlos Ramírez Fuentes, y a quien usted ya conoce? Buenas noches, Carlos. Raimundo, muy buenas noches. Feliz año a todos. Gracias. Igualmente, amigo mío. Bueno, pues al leer este reporte, lo primero obviamente que destaca es que esto que ustedes prevén como riesgos políticos están altamente vinculados y además explicados por el proceso electoral que vivirá el país en este año 2024. ¿Qué te parece si empezamos por aquellos en donde la probabilidad es muy alta de ocurrencia? Claro que sí. Integralia lleva ya varios años publicando este reporte al inicio del año. Siempre señalamos que los riesgos finalmente tienen un grado de probabilidad de ocurrencia y un posible impacto. No quiere decir que los 10 riesgos van a ocurrir simultáneamente, ni quiere decir necesariamente que va a ser un año negativo. Incluso estamos viviendo una paradoja de tener una economía en relativamente buen estado, pero ciertamente el riesgo político 2024 va a ser relativamente alto, Raimundo. Mira, la forma de tal vez describirlos mejor, por cierto, está en nuestra página de internet en integralia.com.mx. Hay riesgos de carácter institucional muy importantes. La preocupación número uno de Integralia es qué va a pasar con la Suprema Corte de Justicia, que ha estado inmersa en embates constantes de parte del Ejecutivo y que en 2024 va a vivir dos momentos críticos. Uno, la designación de un nuevo ministro de la Suprema Corte en diciembre, lo cual tiene enorme significancia para el sector privado, para el entorno de negocios, porque se puede consumar de facto la captura de la Corte si es que se logra designar un nuevo ministro afín al oficialismo. Ya hay 3 ministros claramente afines al gobierno y un cuarto ministro mataría cualquier posibilidad de declarar inconstitucional cualquier iniciativa de ley. Enorme implicación porque materialmente inhabilitaría a la Suprema Corte en el futuro para, digamos, para servir como contrapeso constitucional en el país. Igualmente, estamos preocupados si el oficialismo logra ganar la elección del 2024, pero al mismo tiempo tiene un resultado extraordinariamente positivo en el Congreso que le acerca a la mayoría constitucional, es decir, no solo logra la presidencia, sino también logra la mayoría cercana o calificada, puede darse 2/3 partes, se puede dar un entorno de grandes cambios institucionales en el país que pueden ir en detrimento de la calidad de nuestra democracia y de la economía, porque desaparecerían los órganos autónomos, ya lo dijo el presidente, ya lo advirtió la candidata del oficialismo. La Suprema Corte de Justicia cambiaría completamente y el Instituto Nacional Electoral, así como la reforma energética del 2013. Si bien ese riesgo en particular es de menor probabilidad, ciertamente es el de mayor impacto de todos los riesgos que hemos establecido en nuestro reporte. Hay 2 riesgos de carácter que tienen que ver con la seguridad, la creciente militarización en el país, ciertamente una preocupación particular en el 24 porque las Fuerzas Armadas tendrán el mayor presupuesto de su historia y poco a poco han ido ganándole terreno a los civiles, tanto en la vida económica como en la vida del gobierno en general de sus actividades. Igualmente es un año donde la delincuencia organizada y particularmente en un año electoral
generalmente, desafortunadamente, suele ser un año difícil en materia de seguridad para el país. Estamos anticipando un año complicado también en esa materia, Ray. Y finalmente, digo, y por supuesto podemos entrar a un poquito más de comentario, pero hay algunos riesgos que tienen que ver con la economía. Unos, uno muy particular, la posible llegada al poder en Estados Unidos de Donald J. Trump. Nos preocupa mucho esa posibilidad, si bien están hoy las encuestas muy parejas y falta mucho para ese proceso electoral, el 4 de noviembre de este año. No podemos descartar el regreso de Trump, y si regresa Trump, México va a estar en problemas tanto en materia comercial como en materia de seguridad, en materia migratoria. Asimismo, nos preocupa el periodo legislativo que inicia ahora en febrero. Vemos muy probable, y de hecho el presidente lo ha estado ya de alguna manera señalando, sorpresas legislativas, es decir, que se aprueben reformas al vapor de último momento con un carácter claramente político electoral, y por tanto esto pueda poner en entredicho el clima de negocios del país. Y finalmente, uno muy importante: ¿qué va a pasar con las finanzas públicas el próximo sexenio? El siguiente gobierno, gane quien gane, heredará las condiciones fiscales más adversas de los últimos 30 años, Rey, y tendrá que enfrentar no solo una estrechez fiscal inédita, sino al mismo tiempo tendrá que ajustarse el cinturón, porque el gobierno federal le va a dejar una herencia de un déficit fiscal el más alto en 30 años, 5.4%, y según las previsiones de la Secretaría de Hacienda, bajará ese déficit a 2,5%, es decir, tendrá que ajustar el gasto en 3 puntos porcentuales del PIB, cosa que vemos muy poco probable, y ciertamente un posible evento que va a generar en nuestra apreciación preocupación en los mercados financieros, Raimundo. En resumen, ahí están los riesgos, hay algunos otros, pero ciertamente estos son los más relevantes. Sí, Carlos. Carlos, de este resumen que acabas de presentar, llaman obviamente poderosamente la atención lo que está fuera de nuestras manos controlar, que es el caso de la política norteamericana. Hay que recordar que cuando Trump en su gestión obtuvo la presidencia, lo primero que impactó fue el mercado cambiario. Así es, efectivamente. Mira, no estamos en el escenario 2016, ¿no? Porque en aquel año Trump irrumpió de manera inesperada, sorprendió a todos y por supuesto a los mercados financieros, y su amenaza fue romper el Tratado de Libre Comercio. Y esa amenaza estuvo a punto de consumarse de no haber sido por una gran habilidad del gobierno mexicano en turno, que salvó el Tratado de Libre Comercio. Hoy ya tenemos un nuevo tratado que es finalmente de Donald Trump. No anticipamos que vaya a querer cancelarlo o amenazar cancelarlo, pero sí anticipamos que se va a poner mucho más duro en cuanto a temas comerciales con México. Creemos que va a aprovechar que en los próximos año y medio, 2 años, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, se va a abrir a conversaciones de nuevo. Es decir, hay una cláusula que establece que se va a diagnosticar cómo va avanzando el tratado, y en esa coyuntura es muy probable que Trump aproveche para amenazar a México y hacer lo que siempre ha hecho, que es buscar sacar, digamos, provecho de amenazas, ¿no? Entonces, y eso encima de fricciones que ya existen hoy, que están ahí latentes en materia energética, en materia agrícola, en También. materia de acero, en materia de algunos productos también adicionalmente agrícolas, además del maíz, y ese entorno de fricción comercial, Trump seguramente va a llegar a querer aprovecharlo y tratar de obtener ventajas. Y ni qué decir del tema migratorio. Y ni qué decir del tema migratorio, en donde ayer, por ejemplo, Sí. ya amenazó abiertamente que iniciaría en su primer día del mandato deportaciones masivas de inmigrantes, cerraría la frontera y llevaría a cabo pues eventos que inéditos. Recordar que Donald Trump ya no tiene nada que perder si gana la presidencia, es decir, ya no tendrá un tercer mandato. Entonces, eso lo vuelve particularmente peligroso si se llega a consumar un segundo mandato, Rey.
Sí, Carlos, y en materia de finanzas públicas mencionaste justamente esta dificultad en presentar justamente la transición presupuestal. Yo recuerdo que en el 2018 el presupuesto hacia el 2019 prácticamente quedó así como planchadito, sin mayor Exacto, dificultad, pero ¿qué tal sea el correcto. 2025? Todo lo contrario, es decir, efectivamente, el gobierno anterior dejó el presupuesto, vamos a llamar, en inercia, inercial, mantuvo niveles de déficit moderados y ciertamente incluso le incrementó los ingresos Sí, presupuestales al gobierno entrante a través de un aumento en los precios de la gasolina. Eso le dio en el 2019 al presidente López Obrador muchos recursos. No va a ocurrir lo mismo, va a ocurrir exactamente lo contrario del 24 al 25. El gobierno ha propuesto gastar como nunca en el 2024 sí. y pedirle al nuevo gobierno que sea el que se ajuste el cinturón de manera pues un tanto irresponsable. Bueno. Sí, Carlos, finalmente otro de estos 10 riesgos que mencionaste en este resumen es la prevalencia de la delincuencia. En este año 2023 particularmente se reflejó en el costo de alimentos, dada los delitos de extorsión. Hacia el 2024 y la gente lo va a ver también impactado en los precios. Es justamente la razón por la cual en el 24 asignamos a este riesgo como de alta probabilidad. Sí, El asunto, Raimundo, es que los grupos criminales han ido ganando terreno, sí. han ido ganando participación en mercados que antes eran ilícitos, pero también ya tienen participación en mercados lícitos que están propiciando presiones incluso inflacionarias. Y ese empoderamiento de los grupos criminales, sobre todo en algunas regiones, no es en todo el país, pero en algunas regiones, pero cada vez más regiones, está dando como resultado que las autoridades simplemente se vean rebasadas y en un año electoral hay mucho desorden, Sí. hay mucha efervescencia y eso le abre la puerta a que esos grupos criminales traten de imponer su ley, sus candidatos a través de mecanismos violentos y no Claro. violentos. Pues bien, Carlos, te agradecemos de verdad mucho porque, bueno, además nos has invitado a que la audiencia pueda leer este documento en el portal de Intergalia Consultores. Muchísimas gracias, amigo mío, como siempre. Gracias, Raimundo. Muy buenas noches Muy a buenas todos. noches, gracias. Pues ahí lo tienen, los desafíos en este 2024 están todos ellos relacionados con el proceso electoral y habrá que estar atento a ellos, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos Ramírez Fuentes. Vamos a una breve pausa y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.